En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Algo que estaba meditando ahora hace un momento que estaba allí, que el pastor estaba hablando del discipular naciones y eso, eh, y quiero contrastarlo con algo que también pasa en mi trabajo, es si uno es tímido en la iglesia para adorar, con toda seguridad es bastante tímido para evangelizar. Vuelvo y lo repito. Si uno es tímido para adorar, para expresar adoración a quien que lo salvó, lo restauró, lo sanó, les aseguro que van a ser bastante tímidos para evangelizar. El reflejo de la adoración dentro de una iglesia es el reflejo, número uno, del conocimiento de Dios en su intimidad. Y número dos, también externa y muestra la pasión que usted tiene por Él. Y al sentir pasión por Él, Dios tiene pasión por algo, por sus criaturas, por sus hijos, por aquellos que no conocen de Él. Yo he trabajado muchos años, casi toda mi vida en el área comercial, en el área de ventas, de mercadeo. Ahora tengo, gracias a Dios, una posición alta en una compañía multinacional y demás. Y cuando uno va a hacer las entrevistas a la gente de ventas, todos pasan por mí de alguna manera. Yo quiero ver esa persona de ventas. Y esas personas de ventas, ahí sí como dicen por ahí, ¿cómo es que dice el dicho? Lo que está en el desayuno es, como huele el desayuno, ¿sabe qué es el almuerzo? ¿Cómo es? Se me olvidó el dicho. En el desayuno se sabe lo que es el almuerzo. Y uno busca competencias en esas personas, y lo voy a contrastar ahora más adelante con el tema de hoy. Uno busca competencias en esas personas donde muestren liderazgo, donde muestren agresividad comercial, donde tengan resistencia a la frustración, donde hoy esa gran palabra que suena, sean resilientes. Y con todas esas características, no solo uno los entrevista, sino que generalmente les puede hacer un assessment donde les pone un caso a esas personas, y esas personas debaten con otros y muestran esas habilidades que escriben en el papel, porque suele suceder que muchas personas llevan libreteado su hoja de vida y las respuestas que quiere dar. Entonces yo digo, a mí no me gustan las entrevistas, además les pregunto otras cosas, casi nada del trabajo. Lo que me van a mostrar de su trabajo me lo van a mostrar en un caso real que yo les pongo. Así nos pasa a nosotros. Y eso es parte de lo que quiere hacer el Espíritu de Dios en nosotros, hacernos un pueblo competente, hacernos un pueblo agresivo, pero agresivo en amor, agresivo por buscar las almas, agresivos por buscar su presencia, violentos para amar, violentos para adorar, violentos para orar, para interceder. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios, y es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. ¿Ustedes creen que Dios da su Espíritu por medida? No. Juan 3:34 dice que Él da su Espíritu, Él no da su Espíritu por medida. Cuando Él da su Espíritu, nos lo dio todo. Cuando cantamos, ven Espíritu, y aquí quiero más de tu presencia y de tu gloria, no estoy ignorando que Él da su Espíritu por medida, simplemente estoy entendiendo mi fragilidad, mi necesidad de decirle, y cada día decir, ¿sabe qué, Señor? Tú das tu Espíritu sin medida, pero sabes una cosa, yo no quiero experimentarlo, yo no quiero conocerlo a veces, yo no quiero meterme en la adoración, yo no quiero evangelizar. Eso es para otros, eso es para los jóvenes. Y hay muchas personas que ya tienen 60, 70, 80 años y yo ya no estoy para eso. A mí me impresiona, y sé que mi papá y mi mamá me están viendo en este momento. No se pierde ninguna de mis prédicas, por lo menos ellos no se las pierden.
Hola papi y mami. Ellos permanentemente ellos por muchos años, mis papás tienen 85 años, gracias al Señor los tiene con vida, y siempre han servido en la iglesia. Y cuando en esta época no podían servir porque o su salud no les permitía moverse o ir hasta la iglesia y demás, él no se queda quieto, ellos no se quedan quietos, abren un grupo en casa. Y en este momento entre semana dice: yo no me quedo quieto, no me importa, yo sigo la obra. 85 años. Tiene un problema de columna mi padre, tiene un tema en sus nervios, a veces casi no se puede mover porque le duele, pero aún así hay una pasión en ellos dos de compartir la palabra del Señor, de ir por aquellos, de evangelizar. Quizás no tienen ministerios visibles y gigantes, pero hacen lo que el Espíritu les dice. Amén. Vamos a leer y voy a hablar de un versículo que ustedes conocen muy bien, que es Hechos 1:8, que el pastor lo ha mencionado y lo mencionó inclusive el domingo pasado. Ustedes se lo saben hasta de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un texto impresionante y vamos a estudiar hoy el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquellos que le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene y dice el Señor, antes Él les había dicho en Lucas 24:29, dice: he aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre a vosotros. Y le da una orden a los apóstoles: pero un momento, quédense aquí en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La palabra poder en el original es dunamis, es fuerza, es poder, es autoridad. Y le dice: cuando reciban ese poder, y solo hasta ese momento, porque ya les había dado la orden de que se quedaran en Jerusalén quieto hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo, no antes. Ahí sí me seréis testigos. Solo desde ese momento. No salgan, no hagan milagros, no sanen enfermos, quédense quietos hasta que venga por ustedes la promesa que ya les había dado Él, que les habría de enviar, que era su Espíritu, el Consolador. El día de Pentecostés ellos estaban orando, pero estaban confundidos. ¿Qué había pasado? Habían crucificado, habían lastimado, habían matado a aquel que amaran, lo vieron resucitar, estuvo con ellos 40 días después de la resurrección enseñándoles todas las cosas, pero aún así ellos estaban a puerta cerrada, estaban temerosos, no sabían lo que iba a venir, no sabían lo que tenían que hacer, estaban perturbados, estaban cansados, algunos deprimidos. Algunos se sentían abandonados. Estaban diciendo: pero ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Era una situación compleja para ellos. Pero Él les dice, por eso les dice, y sabía Jesucristo lo que habrían de sufrir y vivir. Sabían que los iban a perseguir. Ya les había dicho el Señor que iban a tener aflicción. Sabían que los iban a buscar para matarlos. Yo me pregunto hoy, si nos escondió un pinche virus, perdónenme por hablarlo así, porque sé que ha sido mortal y tenemos dolor y misericordia por eso, pero si nos metió dentro de nuestra casa eso, y a veces miramos a los apóstoles como: uy, qué falta de fe de los apóstoles, qué flojos. ¿Por qué se atemorizaban? Por lo menos ellos vieron a Jesús y caminaron con Jesús y terminaron escondiéndose. Y hay muchos en sus casas hoy escondidos, temerosos, como los apóstoles en ese momento, que no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar, no saben si salir o quedarse. Están llenos de temor, están llenos de dudas. Muchos se han sentido abandonados y están allí. Y esta palabra es para aquellos que también están en sus casas,
No sé cuál sea el motivo por el cual están encerrados. Comodidad, temor, enfermedad. No lo sé. Pero esta palabra es para ustedes. Y lo que busca el Espíritu de Dios mostrar con esto que estaba pasando era cómo Él transformó un grupo de débiles, de cobardes, de iletrados, de incultos, y los convierte en hombres poderosos, arrojados y valerosos. Eso eran los discípulos. ¿Cómo eran los discípulos? Los discípulos eran un grupo de personas que eran rudos, incultos porque eran pescadores, no habían estudiado, no pertenecían al grupo ni de los fariseos, ni eran nobles, ni eran ricos, nada de eso. Eran rudos, eran incultos, eran orgullosos, llenos de prejuicios raciales, temperamentales, impulsivos, tercos. Y llega el Señor y los escoge a ellos. Y ahí es donde yo contrasto. En el mundo escogemos gente competente. El Espíritu de Dios escoge gente incompetente. Qué cosa tan rara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues así es. Y la palabra lo confirma en Corintios, que Él escoge lo necio, que Él escoge lo bruto para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a los fuertes. Así es el Señor. Y él lo quería mostrar desde ese momento, y aún lo hizo así con su Hijo Jesucristo. Dice que Él fue despreciado. En Isaías el profeta lo menciona. Él fue despreciado. Él fue rechazado. El mismo Natanael por allá en Juan dice: ¿es que acaso algo bueno podría salir de Nazaret, de ese pueblucho? Algo bueno puede salir por allá de Paz de Río, Boyacá, de Socha, Monguí, Cuitiba, por allá de Ciénaga en la costa. Algo bueno podría salir de ahí. Y escoge al Señor Jesús, y el Señor Jesús trae esta verdad espiritual con sus apóstoles. Con sus apóstoles. Y muchos de ustedes hoy dirán: yo creo que me identifico con ese listado de terco, de inmaduro, de necio, de voluble, de débil, de cobarde. Puede pasar. Pero ahí es donde viene el Espíritu Santo de Dios y dice: aquí es donde yo digo quiénes son mis escogidos. Porque Él no ve la vulnerabilidad simplemente del hombre como está hoy. Él ve a cada uno de ustedes operando bajo el poder de su Espíritu Santo. Amén. Y estos iletrados, incultos, débiles, cobardes, tercos y todo lo demás hicieron algo increíble. Fueron los únicos capaces de derrocar el imperio inconquistable, el imperio romano. Ni los griegos, ni los bárbaros, ningún imperio pudo contra el imperio romano, era inderrocable. Pero estos 12 que no tenían educación, que tenían las uñas negras, que quizás de tanto caminar hasta le olían mal los pies, ellos con el poder del Espíritu Santo conquistan el imperio inconquistable. ¿Ustedes reclutarían un equipo de hombres así? Les pregunto. ¿Ustedes lo harían? Aún ni en la iglesia. A veces nos pasa. Nos queremos siempre rodear de lo que ven nuestros ojos, ¿no? De hombres y mujeres fuertes, valerosos, echados para adelante. Pues claro que Dios levanta de esos. Pero si algo he visto yo en el ministerio, es gente que son como topos. Están escondidos, agazapados a veces. Nadie los mira. Nadie da un peso por ellos. Nos escondemos detrás de grandes palabras como el hombre o la mujer de la unción y de la autoridad. Y a veces hay unos por allí, quietos, callados, que producen
incendios completos en su mismo entorno y ni siquiera tú y yo lo sabemos. Hay gente en este lugar que ha pagado precio en la oración y hace más daño que cualquiera de nosotros aquí encerrados. Hay gente que no se queda callada, que quizás no tiene un lugar aquí o quizás en la alabanza o en alguno de los ministerios, pero donde quiera que va, su boca es como un trueno, como un fuego abrasador, porque hierven por las almas y no dejan de hablar y no dejan de testificar. Y eso es lo que hace Dios y el Espíritu de Dios con aquellos que llena de su Espíritu. Dios muestra que Él saca agua de las piedras. Él coge los cobardes y los hace gigantes. Él toma a los tímidos y los hace hablar con valor frente a una multitud. Ese es Dios. Y muchos de ustedes dirán: ay no, pero es que yo soy tímido, yo no puedo enseñar, yo no puedo orar, yo no puedo hablar. ¿Acaso Dios no hizo hablar una burra? ¿O era un burro el de Balaam? Dios mismo le dijo a Moisés: pero Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decirle a Faraón? Se voltea a Dios y le dice: ¿y usted quién cree que hace hablar al mudo y hace oír al sordo? ¿Que no puedo yo, Dios, hacerte hablar? ¿Que no puedo yo, Dios, hacer lo que quiera a través de tu vida? ¿Qué te está diciendo hoy a ti el Señor? ¿Que no puedo yo hoy hacer algo en tu vida y a través de tu vida? Cuando Dios toma un ser humano, lo toma en bruto para luego levantarlo como un trofeo, para avergonzar a lo necio y a lo sabio. Quiero ilustrar algo que pasó con el apóstol Pedro y que vendrá luego y lo retomaré de nuevo. Recuerden que Pedro era el más impulsivo de los discípulos, ¿no? Él se le botaba a lo que fuera. El hombre se le botó de la barca para caminar sobre el agua. Y todo el mundo criticaba a Pedro, ¿no? Todos los criticamos de alguna forma. El hombre fue el que cuando Jesús dijo que les anunció su muerte y lo que iba a pasar, y Pedro le dice: donde tú quieras que vaya, yo te seguiré. Mi vida pondré por ti. Y se voltea a Jesús, que sí lo conoce, porque Pedro no conocía toda su fragilidad, y le dice: ¿pondrás tu vida por mí, Pedro? Y le dice: de cierto que digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro quedó frío. Quizás no lo creía. Quizás él, en medio de su impulsividad, como a veces nos pasa a nosotros, dijo: no, es que yo me la he hecho para las que sea. Pero no pasó así. Él no era, ni conocía su fragilidad, ni conocía su cobardía. ¿Saben una cosa? Nosotros no conocemos nuestra debilidad hasta que no nos enfrentamos a nuestros miedos y temores. Todos en medio del fuego y en medio de lo que vivimos nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos, pero cuando viene la fragilidad, cuando viene la prueba, allí es cuando conocemos realmente nuestras fragilidades. Había 6 características que quiero hablar hoy de los discípulos que tenían, y las quiero contrastar contra lo que el Espíritu Santo habría de hacer nuevamente. Los discípulos, primero, eran hombres perturbados. La palabra perturbar en el original significa cuando la marea sube. Cuando en nuestra vida interior nosotros debemos como mantener el nivel. Y cuando la marea sube, cuando se perturba mi vida, cuando dejo de tener paz. Y empiezan a llegar las noticias de que subió la curva del COVID, de que el dólar está por las nubes. Para los que invierten, si alguno invierte, por allá aquí una compañía china Evergrande que está localizada en Guangzhou, donde yo viví unos años, entonces se quebró y va a generar un efecto dominó sobre todas las bolsas y sobre todas las inversiones que están alrededor del tema. Y empiezan a vivir las noticias: y se enfermó tal persona, y pasó tal persona, y empieza a crecer el estrés en mi vida, empieza a crecer el temor en mi vida, empezamos a aterrarnos de lo que está pasando, y empieza cada situación a tomar control de tu vida. Y allí donde toda esa presión toma el control y está yo llorando,
Porque muchos estallamos de diferentes formas. Unos mal geniados, otros se callan y miran por allá perdidos, otros se ponen a chillar. Es la verdad, todos reaccionamos diferentes, todos no reaccionamos igual, ¿no? Y empezamos a perder la paz. ¿Saben por qué? Porque dejamos de poner nuestro pensamiento y nuestra mirada en Jesús. ¿En qué momento? Ni te diste cuenta. Porque así pasa, eso no pasa de la noche a la mañana, ni te diste cuenta. Y la palabra del Señor te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas peticiones delante del Señor. Pero nos queda tan difícil creerle a Dios. Somos unos expertos recitando versículos. Somos unos expertos teólogos. Somos expertos predicando. Pero somos tan débiles cuando nos enfrentamos a la prueba. La palabra del Señor dice: porque Él guardará en perfecta paz aquel en el que en Él persevera y en el que en Él confía. ¿En perfecta qué? Paz. Pasa algo con esto. Creo que uno de los peores pecados que hay, aunque en la Biblia no clasifica los pecados, es la incredulidad. La parte sexual, la parte de los vicios son fragilidades humanas y tenemos que lidiar con estas cosas. Pero la incredulidad es decirle a Dios: ¿sabes qué? No te creo. No te creo. Y cuando dejas de tener paz en tu vida, le estás diciendo a Dios: no te creo. Tengo que ir a ver y hacer otras cosas. Eso mismo le pasó también a los discípulos. Como segundo, los discípulos eran hombres confundidos. No tenían discernimiento en ese momento ni percepción espiritual. Y Jesucristo les dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es lo que está diciendo este? Yo no le entiendo. ¿Qué es eso de un poco me veréis y de nuevo y no me veréis, porque voy al Padre? ¿Qué quiere decir esto? Ellos no entendían nada. Nada de lo que estaba diciendo. Llevaban 3 años caminando con Jesús. Y uno podría decir: pero 3 años caminando con Jesús, esos manes debían saber de todo. Eran el círculo más cercano, el círculo íntimo, pero aún así no tenían discernimiento. ¿Por qué? Porque no había venido todavía el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Así es que no entendían, eran hombres confundidos. Se sentían, como muchos se han sentido durante la pandemia, abandonados. Y es que el pastor no me llamó. Y es que se olvidaron de mí, pobrecito yo. Nos ha pasado a todos. Yo me he sentido así. No estoy criticando a nadie. Nos hemos sentido así, abandonados. Y Él habló una palabra y ustedes se la saben: no los dejaré huérfanos. Pero nos sentimos abandonados. ¿Cómo así? Por eso le digo que somos expertos escriturales. Pero cuando hacemos o que tenemos que hacer esa palabra viva y real, no la creemos realmente. No la entendemos realmente. Yo les digo una cosa: ningún cristiano que ha nacido realmente de nuevo puede sentirse jamás solo. Solo. No estoy diciendo que no seamos débiles. Claro que sentimos debilidad, claro que somos frágiles, pero deben ser cosas de momentos. Porque el que ha nacido de nuevo sabe cómo dar la batalla. Sabe que si viene el estrés, si vienen los sentimientos de soledad, si vienen los sentimientos de abandono, no hay nada que no se pueda solucionar en la intimidad con el amado. No hay nada que no se pueda resolver allí. Y si ustedes no lo entienden hoy, lo que yo estoy diciendo, si dicen: eso no es como tan fácil, eso no es como tan vivible, déjenme decirles algo: cuestiónense si realmente han nacido de nuevo. Ustedes saben una cosa: las iglesias en general
están llenas también de religiosos, de gente que vive el evangelio como una filosofía. Es hasta buena. Usted le pone a aplicar la Biblia a una persona y le va a aparecer principios buenos de aplicación, pero no vive en la dimensión del Espíritu. Y al no vivir la dimensión del Espíritu, cuando vienen las pruebas, se ahogan, lloran. Ahí sí corren donde el pastor, ahí sí vienen a la iglesia porque están desesperados. Pero estamos llenos de gente inconversa dentro de nuestras iglesias. Pasaba con los apóstoles, ¿cómo no pasaba con personas que no conocen del Espíritu también entre nosotros? Como cuarto lugar, estaban atemorizados, ya lo había mencionado. Por eso Él les dice en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo persiste porque no hay paz. Ya lo mencioné. El miedo es un indicador de incredulidad. El miedo paraliza. El miedo no deja pensar. ¿A usted les ha dado miedo o terror? Yo me acuerdo que algún día nos hicieron un ejercicio a nosotros, de que lo suben a uno como a 15 metros de altura y lo hacen pasar cosas. En esos ejercicios de gente ventas a uno lo ponen a muchas cosas. Y me subí, cuando uno sube ese postecito que tiene unas cositas acá, es muy alto, uno va en la mitad y le da como un hueco aquí a uno. Y se llena uno de terror, como si no pudiera moverse y le tiemblan a uno las piernas. El hecho que yo logré después subir en el nombre de Jesús, aleluya, y subí, estando ya en lo último, en un palito parado así a 15 metros de altura con la línea de seguridad, y me emberriondé y pasé todas las pruebas. Pero hubo una persona que durante hora y 37 minutos, hora y 40 minutos, una mujer que logró subir pero se quedó quieta en el mismo lugar. No podía moverse, literalmente estaba inhabilitada físicamente para moverse. Pero no era la parte física, era el terror del cual se había llenado. Eso produce en el cuerpo un montón de sustancias y de cosas que terminan paralizando a las personas. Así es el miedo. Así es el miedo, nos paraliza. No nos deja decidir. A ustedes no los deja decidir el miedo cuando se llenan de miedo y temor. Pero el miedo en nuestras vidas, Dios creó el miedo y el estrés también como defensa. Entonces, sentir miedo o estrés no es pecado. Cuando el miedo te controla o el estrés te controla, allí es donde nace el pecado, porque he dejado de confiar, he dejado de creer. Ellos estaban atemorizados también. Eran hombres, como quinto lugar, intimidados. Los romanos eran un imperio realmente cruel, ustedes lo saben. De hecho, ellos inventaron la cruz como una de las muertes más torturantes que existen. Ellos eran expertos, dicen que los chinos no eran Hello Kitty al lado de los romanos. Eran expertos en torturar a la gente sin que se les muriera. Y para eso hay que saber. Hay gente que intenta torturar horrible y termina muriéndoseles el personaje. A los romanos no se les moría. Y la cruz era un buen ejemplo de lo que hacía. Y ellos estaban intimidados. Imagínense, ustedes son 12 o 15 o 20 y estamos aquí y todos los que están afuera lo están buscando para matarlos a ustedes. Pónganse en esa situación hoy. Y no para matarlos de tiro de gracia, no, los van a torturar. Y les van a pedir que no prediquen y les van a pedir, como pasa en Afganistán, que nieguen su fe. ¿Ustedes se han puesto en esa posición? Como la tenemos lejos, como que, y como estamos tan cómodos aquí, como que la vaina no nos toca a nosotros. Pero pónganse en este momento ustedes a pensar, ¿no estarían ustedes intimidados? Y yo les digo, algunos dirán, pues no lo sé, uno como que tiende a creerse incrédulo. Cuando es capaz de intimidarlo a uno un jefe,
Esto lo estaba intimidando un imperio. A ustedes los intimida su jefe. O los intimida su mujer. O los intimida su esposo. Digan, no dicen amén. ¿Sí se dan cuenta? Cuando ponemos las cosas en perspectiva decimos, puedo entender por qué estaban intimidados ellos. A mí, yo tuve un jefe que me intimidó muchísimo. Yo les conté algún día. Me salía yo de la oficina a esconderme en los cubículos de mi equipo de ventas. Y sentía el terror y el temor que aterrorizó y que les conté ahora, me pasó. Es horrible. Sentía físicamente tantas cosas. Yo le contaba a alguien en algún momento me quedé tieso. Es decir, me dio algo en la espalda, me fui a sentar y quedé así. Por ese espíritu de intimidación, porque se me olvidó quién era mi Señor. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Luego les cuento qué me pasó. Por último, eran hombres inseguros. No entendían los pensamientos, que los pensamientos de Dios no eran sus pensamientos. Cada pregunta que ellos hacían, ustedes cuando leen los evangelios, ellos preguntaban como, ¿y cuándo establecerás el reino entre nosotros? Y por allá se peleaban, yo quiero estar a tu izquierda, yo a tu derecha. Parecían políticos. Porque pensaban que Jesús realmente iba a ser ese gran revolucionario, como le dicen por ahí algunos, y que iba a tomar el trono y el reino y iba a ser su imperio. No entendían. Y eran inseguros por eso cuando se destruye todo ese ideal que él tenían de líder, ellos quedan como en medio de la nada. No saben qué decisión tomar, no saben qué hacer. Esas 6 características quizás usted se clasifique en una de ellas. Quizás usted se vea reflejado en una de ellas hoy. Pero déjenme decirles algo. Viene el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerde que estaban orando, lo dije. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les pusieron glosas, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en chino, en francés, en portugués, en italiano, en ruso, en árabe. Esos rudos, incultos, brutos, malolientes, que no daban un peso por ellos, obreros, pescadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora estén hablando ruso, chino, japonés? ¿Cómo es posible que hablen en árabe, griego, arameo? ¿Cómo es posible? Y decían, ¿es que no son estos galileos? Todo el mundo era impresionado, todo el mundo era un hub internacional, Jerusalén. Allí convergían muchas partes del mundo y decían, miren estos, ¿cómo hablan en todos estos idiomas? ¿Cómo les oímos hablar las maravillas de Dios? Cuando el Espíritu Santo entra a sus vidas, sus fragilidades humanas fueron convertidas en dones y habilidades sobrenaturales. Amén. Por eso digo, si usted no vive la dimensión del Espíritu, si no entiende lo que le estoy hablando, es imposible pensar que tú hayas nacido de nuevo. Que sea lleno del Espíritu Santo. Intenta ver qué puede hacer el Espíritu Santo con tu timidez. Sigue concentrado en ti mismo y te vas a hundir, nos vamos a hundir. Ustedes han recibido un poder sobrenatural, pero no lo creemos.
Seguimos años y años hablando de nuestros mismos problemas, de nuestras mismas inseguridades. ¿Saben qué he aprendido el último tiempo? Que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que está permanentemente cambiando. Cambiando. Si tu vida no cambia, si tu esposa ve el mismo gruñón toda la vida, el mismo quejumbroso, el mismo gritón, el mismo grosero, el mismo perezoso, el mismo vago, o lo que sea, déjame decirte que quizás no estás siendo lleno o no tienes el Espíritu Santo de Dios. Mi esposa me decía hace unos días, escuché algo que me gustó de un predicador, me dijo ella, hablando de esto. Dijo, ese predicador dijo, yo permanentemente cada mes o cada 2 meses le pregunto a mi esposa cómo me ve, si he cambiado. Y es una práctica buena, preguntarle a tus hijos, a tu esposa, ¿cómo me ves? ¿He cambiado? Nos podríamos sorprender. Y yo les digo, si no cambiamos, algo está pasando en tu vida espiritual. Algo está pasando. No estamos rindiendo un área, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que es lo que quiere el Señor de nosotros y de su iglesia. Segundo, esos hombres fueron convertidos de tímidos en hombres en denuedo y valor para predicar. Y se levanta el apóstol Pedro, ese que lo había negado. Y el primero en restaurar el Señor Jesús fue al apóstol Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Me retuerce todo por dentro cuando puedo ponerme en la posición de Pedro, donde muchas veces nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Y Él hoy te dice, David, ¿me amas? Santiago, ¿me amas? Juan, ¿me amas? María Paula, ¿me amas? Diana, ¿me amas? Y no porque te esté cuestionando, sino porque te quiere restaurar. ¿A quién le está diciendo hoy el Señor, ¿me amas? Aquí estoy. Aquí estoy para llenarte, aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para recibirte, aquí estoy para restablecer lo que fue dañado, aquí estoy para restaurar lo que fue destruido. Me aman. Y ese hombre que antes había negado a Jesús, que se había escondido con los otros apóstoles, ese cobarde, ahora se levanta y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por lo cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese hombre cobarde se levanta a predicar, no se esconde, no le da miedo. Sus sentimientos de soledad y abandono fueron transformados por un gozo incesable. No importaba lo que les dijeron, no importaba que les dijeran que no predicaran. Les dijo el Sanedrín y todas las autoridades espirituales en Hechos 5, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y esos hombres escondidos porque los iban a torturar, porque que pensaban que los iban a matar, ya los estaban azotando, los estaban amenazando. ¿Y qué dice la palabra? Habiendo recibido el Espíritu, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos cobardes, tercos y letrados ahora hablaban maravillas que no podían entender. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y tú qué? Llenos, llenos, llenos. Y el Espíritu de Dios quiere que ustedes sean permanentemente llenos de Él. ¿Cómo? ¿En un culto levantando las manos y recibiendo la unción? No. Es en tu intimidad, eso en tu casa, es adorando permanentemente. Y cuando venimos aquí, como dice el pastor, y como hemos aprendido, no venimos a llenarnos, venimos a celebrar. Venimos a estallar y a decir: te adoro, Señor, te exalto, a danzar porque no me da pena danzar, porque hay libertad en el Espíritu. Así no estoy acostumbrado a levantar las manos, no importa, Señor, yo sé quién eres tú. Levanto mis manos en adoración. Soy lleno cuando me lleno de su palabra. Soy lleno cuando predico el evangelio. Soy lleno cuando en mis casas me reúno a orar y adorar sin cesar. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y le hablo a los que están en sus casas, y ojalá le envíen este mensaje a los que no lo han visto: salgan de la comodidad. Ustedes son hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. No tengan temor ni a la muerte. Ellos no le tenían temor a la muerte. El pastor nos mencionó que la palabra testigo dentro de sus raíces significaba también mártir. Por eso cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo de Dios: y me seréis mártires, me seréis testigos hasta la muerte en todo lugar. ¿Por qué estás atemorizado? ¿Eres lleno realmente del Espíritu de Dios, de ese Espíritu de poder? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás triste? Ahí está Él esperándote con brazos abiertos para hacer eso que parecía imposible, posible. Para que dejes de ser un tímido, para que seas un arrojado, atrevido, audaz, poderoso en el Señor. Que aprendes y sabes amar, que compartes en tiempo y fuera de tiempo, que adoras y te entregas a Él sin reservas. ¿Saben una cosa? Para ir en contra de la corriente de este mundo se necesita un poder sobrenatural. Necesitamos ese poder sobrenatural. Y yo no les estoy diciendo que al tener el poder del Espíritu ustedes se vuelvan ricos y tengan puestos importantes en compañías. No, ese no es el reino de Dios. Ese no es. Es que sin importar dónde estés, en qué puesto estés, en qué situación te encuentres, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y en la palabra de Dios anhelas meditar de día y de noche. Y sabes que en Él tienes un futuro y una esperanza, porque yo sé los planes que tengo para ti. Tú ni siquiera entiendes hoy. Ellos no lo entendían, pero Él sí. Planes de vida y no de muerte, para darles un futuro y una esperanza. El premio y la gloria no están en la tierra. Ese no es nuestro reino. Nuestro reino es el reino inconmovible, eterno, poderoso de nuestro Señor. Ese es. Ustedes no son ciudadanos ya de Colombia. Legalmente sí, pero no son ciudadanos de Colombia. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y lo que nos espera es una eternidad. Pero mientras esa eternidad viene, yo hoy vivo en el Espíritu y en su poder. Prediquen con denuedo, hablen del Señor, oren, adoren, entreguen su vida
No sean fríos. No ignoren al Espíritu de Dios. No contristen al Espíritu Santo de Dios. No contristen al Espíritu de Dios. Adórenlo. Háblenle como un amigo. ¿Saben una cosa? Uno de los peores errores que yo he cometido en mi vida aprendiendo teología es querer relacionarme siempre teológicamente con el Señor. Llegué a un momento y le contaba a personas que cada vez que lloraba revisaba mi teología orando. Qué tristeza, qué fracaso, fracasado. Porque algún día aprendí o me enseñaron que no se le debía orar al Espíritu Santo. Perdí tantos años de mi vida de disfrutar del fuego y la intimidad en su presencia. Perdí tantas cosas. Me acordé y me acordaba. Y yo siempre les pregunto a la gente: ¿usted recuerda cuándo nació de nuevo? ¿Ustedes recuerdan cuándo nacieron de nuevo? Hay muchas personas que no saben. ¿Saben por qué? Porque no han nacido de nuevo. Las experiencias no son siempre las mismas, pero el efecto transformador sí lo es. Sí lo es. Yo no puedo decir: yo venía de mi casa en el carro y de pronto se me atravesó un camión de 50 toneladas, mi carro dio 17 vueltas y yo me salí, y ustedes me ven hoy así. ¿Ustedes qué dirían? ¡Qué man tan mentiroso! Usted nunca se estrelló. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando digo que conozco al Espíritu Santo, que he nacido de nuevo, pero soy una paleta espiritual, frío. No sé adorar, no puedo adorar. Es imposible. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, hay un denuedo, unas ganas, un deseo de adorar, un deseo de conocer, un deseo de compartir. Yo recuerdo, yo tenía 11 años y con esto voy a terminar. 11 años. Y me acuerdo que fue un retiro de jóvenes en Sasaima en el año 89, si no estoy mal. 86, 89. Fui porque una de mis hermanas había ido 6 meses antes a un retiro y yo siempre de niño anhelaba del Señor. Y me contó de la experiencia y de las lenguas que hablaron en ese lugar. Y yo me fui a la expectativa. Yo quiero ir a ver, yo quiero ir a conocer. Y 11 años, en ese año, yo les contaba ayer a los jóvenes, ni se me permitía estar en los jóvenes porque era muy chiquito. Y dije: no, yo voy, yo lo hago. Llegué a ese lugar al segundo día. Tuve el encuentro más maravilloso de toda mi vida. Estaba solo en una piedra. Unos jóvenes en un cuarto habían empezado a hablar en lenguas y yo anhelaba eso. Yo solo me senté en esa piedra de 11 años. Dije: Señor, yo quiero de ti. Y recuerdo que lloré por 2 o 3 días. Lloraba y lloraba. Lloraba anhelando. Solo pensaba en conocerle. 11 años. Cuando salí de ese retiro, a partir de ese día, ese niño tímido, acomplejado que yo era, empezó a predicar la palabra del Señor. Me paraba en las clases de religión de mi profesora Cristinita, que medía 1.40. Yo era más alta que él. Y ella me decía: pase, Carlitos, pase. Y yo les daba una leñera, no importa, los cogía a leña. Crean en el Señor, les decía a mis amigos de séptimo. Y me decían: ay, ¿usted es un qué? Usted es un fanático. Y a mí no me importaba. Esa aceptación social que necesitan los jóvenes a esa edad, yo la deseché a causa del Señor. Y oraba, me levantaba a las 4 de la mañana a orar y a leer la Biblia con unas ganas de su presencia.
todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay forma en que hayas recibido el Espíritu Santo y tu vida siga igual. Es imposible. Así es que ponte de pie en esta mañana. Hoy es el día para ustedes, los que están en su casa, para ustedes. Si te sentiste identificado o clasificado en una de estas, de las características de los apóstoles antes del Espíritu Santo, hoy es el día para ti. ¿Saben una cosa? No desperdicien el momento. Hay momentos únicos donde el Espíritu de Dios opera y toca. Y sientes algo acá, sientes ganas de llorar, algunos sienten ganas de salir corriendo. Pero ahí está Él. No conozco a nadie más dulce, más tierno, más amoroso que el Espíritu de Dios. Ahí está. Y si hoy tienes y sientes ese llamado, solo cierra tus ojos allí. Dile: anhelo de ti, Espíritu Santo. Aquellos que no lo conocen hoy puede decir: Señor, perdona mi pecado. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús, y me arrepiento de mis pecados. Envía tu Espíritu Santo a mi vida, Espíritu de Dios. Déjame conocer a Jesucristo. Déjame conocer al Padre. Revélate, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, con poder en esta mañana. Que esa gloria que cantábamos hoy se manifieste en este lugar. Que aquellos que se han enfriado por el temor se han apartado. Aquellos que han dejado su primer amor, hoy permitan que tu Espíritu Santo opere en esta mañana. Trae, Señor, ese quebrantamiento de tu Espíritu a tu iglesia. Sácala de la comodidad, Señor, y pon ese fuego que incendia naciones enteras sobre tu iglesia. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Que mi voz se levante como una trompeta desde hoy en adelante. Que esa pasión que arde por ti, Señor, queme mi vida y mi hogar. No cesaré de adorarte, no cesaré de orar, no cesaré de servirte, Señor. Avívame, Señor, en este día. Que salga de este lugar no siendo el mismo, sino salgo de este lugar lleno del poder y la unción, Señor, que pudre el yugo, Señor, del temor, de la timidez, de la esclavitud y del pecado, Señor. Si usted tiene que arrepentirse de un pecado oculto allí que tiene, hágalo en este momento. Dile: Señor, perdóname, porque hoy es un día más de gracia, un día más donde puedes venir a la habitación del Rey, a tener intimidad con Él, a sentirte amado y sentirte aceptado, a sentirte perdonado, para que seas testigo de su amor.